Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy tenemos una entrevista distinta, vamos a llamarla así. Tenemos una entrevista distinta. Hoy vamos a hablar con un miembro de Alcohólicos Anónimos en Lanzarote. Y digo que es distinta porque, por ser anónimos, tenemos que hacer la entrevista de una determinada manera. Vamos a preservar la identidad de quien nos habla. Él es un miembro, va a hablar sin problemas de su experiencia con el alcohol, de cómo funciona este colectivo, pero también para salvaguardar al resto del grupo se ha pedido que no se le vea la cara. Entonces, sentimos, pero tendremos que ofrecer un plano con la parte trasera de su cuerpo para no identificarlo y algunos otros planos de las manos de lo que la realizadora contemple, y luego sobre todo escuchar el testimonio, porque la verdad que es más que interesante. También en ningún momento haré alusión a su identidad porque tampoco quiere que se destaque. Sin más dilación empezamos a hablar con este miembro. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Todo bien? Bien, bien, un poquito nervioso, pero bueno. Bueno, no hay problema. No hay problema. Además, no se le ve mucho, o sea que tampoco por Bueno, acá no le van a decir bueno. nada. Bueno, para mí es una entrevista, lo veía el otro día en un comunicado que ustedes decían y había un número de teléfono y la verdad que quería, porque me parece que hace una labor muy importante y creo que hay muchas historias detrás. En este caso, algunas de las partes las personalizarás tú en tu propia experiencia y porque, en fin, creo que hace un gran papel social. Vamos a empezar por lo que es Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Bueno, soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y en todas las reuniones abiertas, informaciones al público, la prensa, la radio, la televisión, empezamos siempre, porque esto es para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos, con el anunciado de Alcohólicos Anónimos, que nos dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Vale. Esto es en sí lo que es Alcohólicos Anónimos. Es mucho más extenso, pero ese es el encabezamiento de... Sí, que por eso lo has querido leer, Sí, para lo hacer he un querido poco leer para que un especialmente poco se oficial. entienda. Sí. Vale, ¿cómo funciona Alcohólicos Anónimos? Porque en las películas, vamos a decirlo, muchas veces se ve así y diría, en mi caso, pues me presento ahí, digo, yo soy Andrés y hoy no he bebido. ¿Es así? ¿Se empieza así una reunión? ¿Cómo es? Bueno, en las reuniones de Alcohólicos Anónimos empezamos cuando una persona tiene problemas con el alcohol, pues Alcohólicos Anónimos en Lanzarote hace ya 37 años que está funcionando. Y bueno, por medio de un amigo o un familiar, pues un teléfono, se ponen en contacto con un número que tiene Alcohólicos Anónimos, que luego te lo dejaré por aquí, Sí. y toman contacto con nosotros. Entonces van por el grupo y son bien recibidos. Allí no excluimos a nadie que quiera recuperarse de la enfermedad del alcoholismo, ¿no? El único requisito para pertenecer allí es querer dejar de beber. Cuando una vez llega, a lo mejor me imagino ya digo, como en las películas de donde uno más lo ha visto, a lo mejor uno llega cohibido, en ese momento está indefenso, me imagino. ¿Cómo se empieza? Porque me decías que hay un moderador. ¿Cuánta gente tiene que estar presente? ¿Se ven todo el mundo las caras? ¿Cómo es? Allí entre nosotros somos anónimos. Y lo que allí se habla, lo que allí se comenta y lo que allí se dice, allí queda. Ahí queda, ¿no? Ahí queda. Entonces, funcionamos a través de unos pasos, ¿no?, sugeridos, Ajá. en que el primer paso dice que tenemos que admitir que hemos sido derrotados por el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, ¿no? Al principio es un poco fastidioso pensar así, ¿no? Hay gente que llegan muy jóvenes, Alcohólicos Anónimos, pero son bien recibidos. Allí no hay clases sociales, no, todo el mundo es bien llegado a las puertas de Alcohólicos Anónimos. Ajá. Y tienen la misma oportunidad que el rico, que el pobre, que el negro, que el blanco, todos son bien recibidos, ¿no? Todos iguales, Y nuestra manera de ayudarles es transmitiéndole cómo nosotros hemos podido dejar de beber, ¿no? O sea, cuando llega uno nuevo, por ejemplo, el moderador deja que otro hable para que él se sienta seguro, o empieza ya directamente el nuevo a hablar de su problema. El moderador en la reunión nada más que hace abrir la reunión. Y la reunión es compartida entre todos los miembros. Todos los miembros aportan su experiencia, su fortaleza y su esperanza, cómo han conseguido estar sobrios, ¿no? Y se lo transmiten al recién llegado. Le decimos que es la persona más importante que está ahí hoy por haber llegado.
y un fin, pero Sí, bueno, que ya ha dado el primer paso para... el primer paso, entrar por la puerta de Alcohólicos Porque da Anónimos. vergüenza cuando creer que te va a haber gente y desnudarte, por decirlo de una manera. Hombre, al principio todo es un poco chocante, no conocemos la grandeza de Alcohólicos Anónimos, estamos todavía sin dejar de beber, no sabemos qué nos vamos a encontrar ahí dentro, hay gente que piensa que ahí somos borrachos, que estamos tirados y somos personas que hemos dejado de beber y cada uno tiene su estatus social. Allí el único requisito es, como decía al principio, es querer dejar de beber. Ricos, pobres, más ricos, menos ricos, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que el individuo quiera dejar de beber. Sí, ¿no? Porque también lo acabas de decir, la primera cuestión es reconocer que te han ganado, que has caído derrotado. Entonces, uno no habla nunca se considera un exalcohólico, se considera alcohólico. Los que aceptamos esta enfermedad y estamos en la comunidad, yo ya me he presentado que soy un enfermo alcohólico y he tenido la gran suerte de conocer a Alcohólicos Anónimos y por eso hoy estoy aquí sobrio intentando compartir contigo qué es Alcohólicos Anónimos para que sepan que somos anónimos pero no secretos, ¿no? Claro. Que tenemos que dar al público que estamos ahí, que podemos ayudar a las personas que nos necesitan, ¿no? Que tienen problemas Claro. con el alcohol. ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cuánta gente? Bueno, nos reunimos en el grupo de Lanzarote, el grupo madre, como digo yo, el más veterano, pues de lunes a viernes tenemos reuniones de 8:30 de la noche a 10 de la noche. A diario, si se Sí, puede, a de diario. lunes a viernes tenemos reunión. El miembro tiene la posibilidad de ir un lunes, de ir un martes, de ir todos los días. A nadie se obliga a ir, es el individuo el que decide a qué reunión quiere ir. ¿Pero cuánto es lo normal? ¿La gente si puede va los 5 días de la semana? Todo el que tenga ganas de ir y tenga tiempo, pues va. Cuanto más va, más se enriquece del programa. Claro. Porque todo es como un entrenamiento. Cuanto más vas a un sitio que te da producción, más te vas integrando en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Cuando tú estabas recién llegado, ¿qué recuerdas de los consejos que te dieron que dices tú, "Buah, esto me ayudó muchísimo"? Yo fuimos muy jovencitos Alcohólicos Anónimos, ¿no? En aquellos años, pues había mucha gente mayor, ¿no? Y los escuchaba hablar y decía, madre mía, ¿cómo hablan? Mira. Y yo decía, que va, yo no voy a estar mucho rato aquí, yo me voy a ir de aquí, porque claro, estos ya dejaron de beber y mira cómo hablan. Y yo estaba sentado en la silla y unos temblores en la silla, ¿no? Que me quería marchar, pero bueno, seguí yendo a Alcohólicos Anónimos y fue mi gran salvación. A lo mejor ellos también te dirían, ¿no? Ellos sabían cómo te estabas tú... Sintiendo porque ellos lo habían ¿no? sentido antes, claro. Claro. Allí todos tenemos la misma enfermedad, pero somos de padres distintos y de madres distintas, ¿no? Pero el fin que nos lleva allí es que no podemos gobernar el alcohol. Claro. ¿Ingresar en Alcohólicos Anónimos es tan fácil como llamar a ese teléfono y decir que tienes el problema o hay que hacer unos filtros? Es tan fácil como tener ganas de dejar de beber, ¿no? No importa por lo que se vaya, por un familiar, por la mujer de uno, por un amigo, por un conocido, ¿no? Lo importante es que si alguien tiene problemas con el alcohol, que no se deje ir, ¿no? Que hay una manera de poder salir. Yo les compartiré un poco cómo yo he podido salir, pero bueno, el moderador, el coordinador, el creador ahí sabrá cómo... ¿Cuánto tiempo va la gente? ¿Cuánto tiempo, si puedes decir tu caso, cuánto tiempo llevas yendo a Alcohólicos Anónimos? Yo llevo yendo, pues, 33 años. 33 años. Aunque estuve unos añitos sin ir, pero estaba sin beber. Pero el total, desde que conocí a Alcohólicos Anónimos al día de hoy, llevo unos 33 años en Alcohólicos Anónimos. No se dice nunca la edad, porque al final esto es un programa de solo por hoy, ¿no? La edad no cuenta del tiempo. Sí, sí, sí. No, yo lo decía un poco porque también, no sé si a lo mejor casos como tú o la gente que es asiduo y muy fiel y le va muy bien, que tiene cierto temor a decir, uff, y si dejo de ir a lo mejor, o no, o es algo como ya dice, yo lo tengo más o menos controlado y simplemente quiero ayudar a otros. ¿Cómo se siente? Bueno, Alcohólicos Anónimos es que es extenso, es grande, tiene un programa de 11 pasos espirituales, donde una vez que dejas de beber y recuperas el sano juicio, te empiezas a dar cuenta de que la importancia de estar allí es que cuanto más vayas, mejor te vas a encontrar contigo mismo. Hay un programa de vida, ¿sabes? No solo dejar de beber y tapar la botella, ¿no? Pues hay más. Hay mucho sigue más. Evolucionando. Claro, hay unos pasos a seguir donde vas viniendo a las reuniones, te vas integrando. La finalidad de todo esto es mantenerte sobrio y poder ayudar a otras personas a que se mantengan sobrios, a que adquieran esta sobriedad, ¿no? Claro, claro, por eso te decía que también el hecho de ayudar también hace sentir bien. Y Claro, claro. Que... Nosotros no nos recuperamos de otra manera, sino hemos visto que Alcohólicos Anónimos en 1935 empezó a caminar.
¿Eso dónde se inventó? En Estados En Unidos. Estados Unidos. El doctor fue un corredor de bolsa llamado Bill, que dejó de beber durante 6 meses, era un alcohólico empedernido también, y la sensación era que quería ayudar a los demás. Y se dieron cuenta que trataba de ayudar con alcohólicos ya desahuciados y no consiguió mucho éxito, ¿no? Entonces pidió la dirección de otro alcohólico y le dieron la dirección del doctor Moll, al cual fue a visitar, ¿no? Y le dijo al doctor, no, te voy a aguantar 10 minutitos, ¿no? Y resulta que se pegaron horas hablando, ¿no? Y vieron que mientras que hablaban de la enfermedad del alcoholismo, la obsesión por beber se iba desapareciendo, ¿no? Y ahí fueron los comienzos de Alcohólicos Anónimos. Se empezaron a abrir grupos, se creó un libro, el Libro Azul de 1939, llamado Alcohólicos Anónimos, del cual Alcohólicos Anónimos derivó su nombre. Y la asociación empezó a crecer a nivel mundial. Ya se recibieron millares de cartas en las oficinas mundiales de servicio en Nueva York, ¿no? Hoy tenemos una oficina en Nueva York, tenemos oficinas centrales aquí en Asturias, la oficina de servicios generales, y tenemos un área que está en Las Palmas, ¿no? Hay más de 2 millones de personas recuperadas, hay 118.000 grupos en el mundo, y esto es como Alcohólicos Anónimos ha hecho posible que millones de personas nos hemos recuperado. Claro. De esta Es enfermedad. quizás, es como el sistema, ¿no? para salir de esta adicción más consolidada, ¿no? La más conocida, me refiero. Hay otras terapias, ¿no? Todo es válido. Todo es válido. Alcohólicos Anónimos no está ni en contra del alcohol ni a favor del alcohol. Cualquier institución, cualquier cosa que se haga para que el alcohólico o la persona se mantenga sobria y se recupere es buena. Alcohólicos Anónimos es tan grande que no interviene en asuntos ajenos a otras actividades, ¿no? Claro. Lo has dicho tú y yo no había pensado en eso, antes de hablar de tu caso propio. ¿Qué te parece la legislación con el alcohol? Por ejemplo, ya cada vez creo que ya no se puede anunciar, no se puede publicitar. No sé si todavía sí, creo que no. Antes sí se... Sí. No sé si te parece que se puede acceder muy fácilmente. Es más, ¿tú restringirías o incluso prohibirías el alcohol? Claro, yo es que estoy hablando en el nombre de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no entra en asuntos ajenos a nuestras actividades, por consiguiente su nombre no puede mezclarse en polémicas públicas y no estamos ni en contra ni a favor. Todos los que tenemos familia sabemos que la gente hoy más joven empieza a beber y todo eso pues lo vemos en la calle, ¿no? Pero hablarte de qué se debe hacer ya no entramos No, en ya, asuntos. pero, por ejemplo, tú en tu caso cuando dices, es que los chiquillos pueden... En esto personal, no estoy ahora hablando como Alcohólicos Anónimos, sino en tu caso personal, no sé si ves que hay mucho acceso, que se puede... Eso lo vemos a nivel de puede. sociedad, la juventud más pronto bebiendo, y eso es normal. Normal no, que lo vemos que se está Sí, yendo sí. de las manos, ¿no? Sí, ahora ahí creo que el otro día se sacaba una información de que cada vez en el alcohol y drogas acceden de forma más temprana. Más temprana. Y la verdad que es tremendo, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poco como la segunda parte, la parte más personal, porque estoy seguro que mucha gente que lo vea y a lo mejor que nos vea puede también estar pasando por lo que tú pasaste y se le puede ayudar. Y si no, pues para saber, porque bueno es saber. ¿Cómo empieza uno a beber? ¿A qué edad? ¿Y cómo luego empiezas a detectar que tienes ese problema? Yo puedo hablar De tu caso. de mi caso personal, ¿no? De que soy un enfermo alcohólico y de tal me he presentado como tal y que pertenezco a una comunidad, ¿no? De Alcohólicos Anónimos. Y te puedo decir que la única manera porque me estás preguntando cómo me he recuperado, cómo me estoy recuperando. No, empezamos al principio. ¿Cómo empieza uno a beber? ¿Cómo empieza uno a beber? Pues yo empecé a beber muy joven. Yo puedo hablar de mí. Sí, de tu caso. Muy joven, ¿no? Estaba ya jugando al fútbol, tenía 14 años, jugaba en infantiles en un equipo, en el Torlavega, lo puede ser, cualquier equipo de fútbol. Y me quedaba ahí por los baritos del Bar Triana, que no existe ya, y ya de mis botellines, ya empezaba a llegar tarde a mi casa. Ya veía que yo no era como los demás niños, ¿no? Que me juntaba con personas mayores, me gustaba estar con gente que tenían 40, 50 años, que estaban allí, que no tenían nada que perder, ¿no? Y esto fue haciéndome ver perdí el sentido de las cosas, ¿no? Ya no me gustaba el fútbol, ya me gustaban más las copitas, ya empecé a ir a los bailes, a San Bartolomé, en aquellos años se usaban muchos bailes, tía, San Bartolomé, todo. Y claro, yo iba con mi novia y resulta que yo veía a mi novia cuando la entraba y cuando la sacaba, porque después no me enteraba de más nada. Porque estaba todo el mundo bailando y estaba en la barra del bar. Y cuando decía se terminó el baile, los músicos, y uy, ya se terminó esto. Y yo nada más que hacía en la barra del bar, ¿no? Era donde terminaba. Y al final, en vez de irme para mi casa, bajaba con mi novia, dejaba en su casa, y en vez de irme para mi casa normal, pues me quedaba otra vez por ahí bebiendo. Porque ahí lo necesitabas, ahí era como una cosa... Ahí empecé a depender del alcohol, ¿no? Yo no lo sabía, yo me creía que era normal.
que lo que yo estaba haciendo, como yo bebía con mi dinero, como yo no le hacía daño a nadie, el daño era que no sabía que esto era una enfermedad, ¿no? Y esto es progresivo, esta enfermedad, ¿no? Esto no se queda cuando tenía 14 y empecé a beber, ¿no? Yo seguí bebiendo, me fui al cuartel con 19 años, en el cuartel bebí más todavía. Es que ahí se bebía, Fui ¿no? por En las la cantinas. marina, los marineros. El hecho es que a los 19 años estaba muy mal con el alcohol ya, ¿sabes? Tú ya bebías a todas horas del A día. todas horas del día. Me casé joven, me casé con 20 años, no los tenía, ¿no? Cuando me di cuenta tenía un hijo en el mundo también ya, jovencito. Y viví una vida incontrolable, ¿no? ¿En casa cómo era con tu mujer? A lo mejor me imagino que complicado para ella, ¿no? El caso de que mi caso fue muy grave, ¿no? Yo al principio todo eran risas y fiestas y se convirtió en llanto y lágrimas, ¿no? Porque las cosas se fueron yendo de las manos, me fui enfermando más y me fui dependiendo más del alcohol y otras sustancias al final y empecé a dar mala vida a mi familia, ¿no? Sin querer creía que no le hacía daño y las estaba haciendo sufrir, ¿no? Y claro, y entonces con 28 años en una fiesta en Valterra conocí a un cura, se llamaba Paco Martel, eso sí lo puedo decir porque no es anónimo. No es anónimo. ¿Y si hizo Y, una buena labor? y hizo muy buena labor, fue custodio de Alcohólicos Anónimos y habló con mi mujer, habló con él y vine a Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Y tu mujer siempre se ha mantenido a tu lado? Siempre se ha mantenido a mi lado, ¿no? Cuando las demás personas le decían, deja este golf, hombre, ¿para qué estás con él? Claro. Tú no ves la vida que te está dando. Ella me acompañaba al CAR, me acompañó a los centros, me acompañó, pidió para que yo fuera a Valencia con 29 años a mi primer ingreso en una comunidad, en Bétera. Tengo mucho que agradecer, pero se lo tuve que hacer no siéndola sufrir más, ¿no? Y es ahora cuando estoy en Alcohólico Anónimo viviendo una nueva vida, ¿no? La verdad que sí. Perdona, porque me interesa también, dijiste que combinaste también con otras drogas. Sí. No sé si entonces ya era un cóctel explosivo. No sé si tema robos, no sé si estuviste en la delincuencia, por decirlo de una manera. Yo lo que pasa que la delincuencia, bueno, delincuencia, sí, robaba, pero ¿a quién le robaba? A mi familia, a mi mujer. Yo decía que nunca había robado. Pero claro, yo iba a trabajar, y estuve trabajando 25 años, con todo seguido en el cemento. ¿Siempre, nunca dejaste de trabajar? Sí, hombre, dejé de trabajar cuando me ingresaban, cuando ya estaba muy mal, que no podía ya, no podía más de mí, ¿entiendes? Pero entonces yo creía que como yo ganaba buenos dineros en esos años y tal, me creía que no robaba, que yo podía hacer las cosas que quería porque era mi dinero, pero no me daba cuenta de que dejaba sin comer a mi familia, ¿eh? Por mis consecuencias, ¿no? Pasa que mucha gente dice que, sobre todo el alcohol, como hablando de drogas, pero el alcohol no deja de ser una droga barata en el sentido de que una botella de vino barato es bastante barato y tira para colocar, por decirlo de una manera. Lo que pasa es que claro, si ya lo sumabas a otras drogas, pues no sé si ya... Sí, yo me hice, al beber tan pronto lo que quería buscar o algo que me hiciera aguantarme más bebiendo, ¿no? Entonces busqué otras sustancias como la anfetamina que me hacían más beber. Claro, más alcohólico me convertí, porque bebía más en exceso. Claro, más acelerado todo. Claro, y lo que necesitaba era alcohol, ¿no? Y mi vida se convirtió en un mundo encerrado en mí mismo, ¿no? Terminé bebiendo solo, me he dado lo mismo dormir en el gran hotel que dormir en un bidón con un cartón, en una vida... ¿Llegaste a hacer eso, a dormir? Me llegué a ver muy mal con el Muy alcohol, mal. muy mal. Sí, ¿no? Me imagino que ahí es cuando uno... ¿Cuándo toca uno fondo? ¿Cuándo dice, ya está? Cada individuo tiene su fondo, ¿eh? Eh, Y cada uno reconoce, por eso la comunidad es tan grande, ¿no? Porque no somos ni juez ni jurado de nadie del que llega, ¿no? Cada uno sabe cuándo ha entrado en Alcohólicos Anónimos. Nadie entra por las puertas de Alcohólicos Anónimos por beber café con leche. claro. Y al principio es todo poco, pero luego se va hablando y se va convirtiendo en mucho más, ¿no? En mi fondo era cuando yo no pude gobernar esa primera copa, ¿no? Porque el problema de esta enfermedad no es la cantidad que te bebas, ni cómo te la bebas, sino que te tomas una copa y no puedes parar. Esta es la enfermedad que nos habla Alcohólicos Anónimos. Hay personas que pueden beber, te tomo sus copas y se me voy para mi casa. No quiero más, no me pongas más. Nosotros, yo, de que tomo una copa ya no puedo parar. Ya Tengo que seguir y hasta que termino. Por eso uno, es una obviedad lo que voy a decir, pero entiende que no puedes nunca probar algo para tomarte. El que yo como enfermo alcohólico, que me reconozco y me acepto tal como soy, aparte de mi vida haber cambiado y ser hoy un hombre útil y feliz, veo que uno es el que tiene que ver cuándo lo necesita, ¿no? Y la mejor manera es no dejar pasar esto a
al precio que haya que pagar que sea demasiado caro, ¿no? Claro. Pero claro, el reconocerse que uno tiene una enfermedad para toda la vida como esta, pero bendita enfermedad, ¿sabes? Ya. ¿Y cómo empezaba el día? Porque si tú te ibas a trabajar, ¿qué era? Ya a lo mejor casi a la media mañana o en la Yo mañana. me levantaba por la mañana, yo estuve embarcado años también, bueno, marinero en la mar, me embarcaba y lo primero que era ir al bar. En vez del café era la copa de coñac y, bueno, cafecito sí, para quitar el gustito un poco. Sí, o le Iba ponías... haciendo el recorrido de los bares, ¿no? Así estuve en la península también. Y ya bebía muy temprano, muy temprano ya. Sí, por eso que ya no le deja... lo que me extraña es que pudiste trabajar siempre porque Hasta que el caía. rendimiento cae o... Claro, me encontré también con muy buenas personas que me entendían en ese momento, me ayudaron mucho. Tuve esa gran suerte de llegar a Alcohólicos Anónimos. Tuve unas recaídas y volví a Alcohólicos Anónimos, no me dejé llevar por la derrota. Sabía que allí había una esperanza, ¿no? Que si yo quería dejar de beber, ellos me podían ayudar, Alcohólicos Anónimos me podía ayudar. Porque tú lo llegaste a dejar alguna vez un tiempo y Sí, recaíste. sí, yo estuve unos años sin beber y recaí, yo estuve cerca de un año muy mal, peor todavía, Claro, peor. la recaída que es tal cual la probaste y La ya... recaída es donde la dejaste. No, Sí, ¿no? empiezas en el mismo momento, en el mismo sitio, en el mismo lugar y haciendo lo mismo. Y esta es la enfermedad que Alcohólicos Anónimos me ha hecho ver que tiene una solución, ¿no? Y es, pues ir a donde hay un programa de 12 pasos, donde hay personas que compartimos nuestras experiencias, ¿no? Para recuperarnos de esta enfermedad, ¿no? Alcohólicos Anónimos es mucho más extenso, ¿no? Es a nivel mundial, tiene unas estructuras, tiene unas guías a seguir. Sí. No, la verdad que sí, ¿no? Que es tremendo. Y lo que decías tú, porque por ejemplo, antes te lo preguntaba, antes de empezar, yo hay veces que veo a gente que está en los bares y digo, yo creo que está tanto en el bar porque quiere beber, es evidente, pero hasta en el bar es más caro, incluso te pueden ver gente que estás todo el día en el bar, por si tú quieres, incluso, como digo, que es barato, relativamente barato beber en casa o solo, pero a lo mejor solo uno no quiere beber o da igual cuando está... Yo te voy a poner un ejemplo de mí, ¿no? Sí. Al principio empiezas a beber, si hay dinero, muy elegantemente. Mejores whisky, mejores de todo, Claro. pero cuando se está acabando el dinero y cuando estás dependiendo del alcohol, una caja de Tetabril te hace lo mismo, ¿sabes? Sí, un Don Simón de eso. Lo que haga falta, ¿sabes? Yo digo un Tetabril por Sí, decir algo, bien, ¿no? sin decir la marca incluso. Pero sin decir la marca por decir algo, Sí, pero un Tetabril, una vez que estamos atrapados por el alcohol, hay bebedores... Es que eso vale ¿cuánto? Eso vale céntimos, ¿no? Eso Yo no sé lo que vale porque Lo sé que las tú compran para gastas la en comida. pesetas, cuando Sé había que las pesetas. compran para la comida. Sí, ¿no? Y claro, hay bebedores intermitentes también. ¿Qué es un bebedor intermitente? Pues un bebedor intermitente es el que bebe los fines de semana. Sí. Claro, se pegan de lunes a viernes trabajando tranquilo, pero desde que llega al fin de semana, desde que la prueba, no para hasta el domingo. Pero por necesidad de parar para poder ir a trabajar. Y ese día tiene problemas con el alcohol. No hace falta, como dije antes, estar todos los días borracho para tener problemas con el alcohol. El problema con el alcohol es cuando te tomas una copa y no puedes parar. Ahí tienes que darte cuenta que hay un problema. Porque ¿por qué la otra persona se va de mi lado para su casa? ¿Y por qué yo tengo que seguir bebiendo? La verdad que sí. Ya estamos terminando. Antes comentaste que todos los métodos son buenos. ¿Intentaste otros métodos para dejar la adicción? Para dejar el alcohol? Sí, bueno, métodos. Yo estuve con psiquiatras, psicólogos, estuve en centros pagados en aquellos años que me costaban un dineral. Estuve en 3 centros y no había manera. Paraban la enfermedad en ese momento. Me quitaban los delirios extremos, me quitaban la ansiedad, pero después el reconocimiento personal mío tenía que depender de mí, ¿no? Yo mientras que te desintoxicas y estás en un sitio cerrado, estás bien. El mundo está en la calle. Cuando empiezas a vivir con la sociedad, cuando empiezas a alternar, cuando empiezas a ver las cosas, claro. A verlo ahí que tienes. Claro. Si encima tienes algo donde ir, donde te dicen que vivimos el día a día, que compartimos, que hay unos 12 pasos a seguir, que hay unas tradiciones en Alcohólicos Anónimos, y es maravilloso. Yo lo mejor que he encontrado en mi vida ha sido Alcohólicos Anónimos, ¿no? Lo tengo que hacer de esta manera porque preservamos nuestro anonimato, no el mío, el de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, la verdad que tiene su bienestar común, depende de la unidad de los grupos. No, sí, yo decir un poco, no sé si esta es la cámara, un poco decir que en principio estaba pactada la entrevista y luego ya me dijiste que no podía estar y no lo habíamos hablado y a lo mejor también no sabía. Antes de terminar, el tema, lo has dicho, el tema del delirium tremens, porque hay veces que se dice que la heroína y la adicción y los niveles de ansiedad son demasiados, pero el delirium tremens debe ser tremendo. ¿Cómo es la ansiedad cuando... Quiero decir, matizar una cosa, ¿no? Sí.
no hace falta llegar a esos extremos, ¿no? Se llega a eso, a la locura y a la muerte, ¿no? Pero no hace falta llegar ahí para tener problemas con el alcohol. Yo hablo de mi caso personal, Sí. como soy, que me ha pasado, ¿no? No puedo hablar de la otra persona. A mí el alcohol me ha hecho estragos, ¿no? Me ha hecho ver bichos, me ha hecho Sí, amarrarme de pies y manos, hacerme curas de sueño. He pasado muchas calamidades con el alcohol y los delirios extremos, hablar con los cuadros y mi mujer asustada a marcharse de mi casa para casa de la madre porque tenía miedo que en una de esas, Poseído, ¿no? claro, estaba muy, muy mal. Pero no hace falta llegar a esos extremos para Oye, reconocer que es a donde se llega a eso o a la muerte, ¿no? Estuve clínicamente muerto también por tema del alcohol. ¿sí? Y los médicos me dijeron a mi mujer que no sabían más nada que hacer conmigo, ¿no? Que dependía de mí que yo saliera o no, ¿no? Hoy en día salí de ahí, estoy aquí Para contarlo, ¿no? para contarlo para personas que necesiten, que se pueden y sepan, amigos y no amigos, familiares, que hay una solución que si quieren, Alcohólicos Anónimos les puede ayudar. Pues vamos a terminar la entrevista ya aquí y diciendo, para la gente que haya escuchado, que sepa que puede tener alguien conocido, ¿a dónde tienen que ir? ¿Con quién tiene que ponerse en contacto? ¿Cómo pueden hacer? Muchas gracias por decirme eso y darme la oportunidad de decirles que, bueno, en Lanzarote tenemos un grupo, que lo recalquemos antes, que está aquí en Lanzarote, que tiene reuniones ahí al lado de la iglesia de San Ginés, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Tenemos otro grupo en Tinajo, que tiene reuniones los sábados, de 8:30 a 10. Hay un grupo internacional también en Lanzarote, que tiene reuniones en Famara, tiene reuniones en Costa Teguise, tiene reuniones en Puerto del Carmen y tiene reuniones en Tías y en Matagorda. O sea, Una por semana, todo el mismo grupo, pero van rotando. Y entonces, en lengua inglesa. También. Claro, entonces, Claro. de hecho, dentro de poco vamos a dar una charla al público en las dos lenguas, en español y en inglés. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, que lo más fácil que vayan a la Plaza de la Iglesia. ¿Hay algún tipo de redes sociales, teléfono? Sí, Alcohólicos Anónimos, como dije antes, es anónimo, pero no secreto, ¿no? Sí. El que quiera coger un móvil y saber a qué es Alcohólicos Anónimos. Tan fácil como eso. Y tan fácil como eso sale que es Alcohólicos Anónimos y la verdad que... Pues si alguien lo ha visto y si se le puede ayudar, pues bueno, nosotros ya habremos aportado un granito, ¿no? Yo me estaba al principio temblando, pero bueno, tampoco ha sido tan... No, creo que ha estado muy bien. Entrevistas No, de las que son satisfactorias para mí. Lo que he tratado es de un poco llevar el mensaje que se puede conseguir mantener la sobriedad de una manera, y una de ellas es Alcohólicos Anónimos. Pues lo dejamos aquí, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente, compañero. Muchas gracias. Bueno, ya me he escuchado, ya digo, respetamos, normalmente suele terminar, he escuchado las palabras de no puedo, porque en este caso es anónimo, ¿no? Yo creo que ha sido una entrevista, hace tiempo que no tenía una entrevista tan sincera, es verdad que incluso hasta la voz está un poco ¿no? distorsionada y se ha respetado con ese plano desde su espalda, pues para salvaguardarlo, lo ha dicho él, ya no él, sino decía también la de todo el grupo, ¿no? En este caso, bueno, ha dicho los pasos, cómo empieza uno, cuando empieza a detectar el problema y luego también, sobre todo, cómo ayuda a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Son mucha gente las que acuden allí y lo que ha dicho, que entre muchos métodos que probó, pues para salir al final ha sido Alcohólicos Anónimos, como dice, no son secretos, o sea, lo que es anónimo, ¿no? Y que quien tenga algún problema o sepa de alguien que pueda tener ese problema, pues a lo mejor Alcohólicos Anónimos es recomendable. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.